Hoy vamos a hacer un viaje por las palabras que cuidan y también por aquellas que construyen metáforas que muchas veces dañan más que la propia enfermedad. Una de las intelectuales más brillantes del siglo XX es Susan Sontag, quien muere precisamente de cáncer de mama. Ella decía, el modo más sano de estar enfermo es huyendo de las metáforas, evidenciando así el daño que produce el lenguaje bélico en cáncer. Otra gran líder, Audre Lorde, escribió Los diarios del cáncer tras su mastectomía total. Ella hablaba de la transformación del silencio en lenguaje y acción y nos invita a romper esos silencios. Aquí comienza Conversaciones Impostergables por el Cáncer de Mama. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Conversaciones Impostergables por el Cáncer de Mama. Nuestra invitada de hoy es una reconocida psicooncóloga y coautora del libro Palabras que cuidan, comunicación social ética y empática en cáncer. Nos invita en él a hacer un viaje, ¿no?, de una nueva forma de comunicar en cáncer que salga de todas las lógicas de violencia. Daniela Rojas, bienvenida a este capítulo de Conversaciones Impostergables por el Cáncer de Mama. Muchísimas gracias, Marisol. Feliz de estar aquí contigo. Qué bueno, empecemos este viaje, ¿te parece? Cuéntanos como contexto general, Dani, ¿cuál crees tú que son esos silencios que guardan los chilenos? ¿Cómo hablamos cuando hablamos de cáncer? Yo creo que son múltiples los silencios, ¿sí? De partida, el cáncer todavía es una enfermedad que hablamos bajito. Incluso hay otras que pueden tener más riesgo vital o que pueden tener una mayor carga física, emocional. No se habla como se habla el cáncer. El cáncer está lleno de silencios, de eufemismo, de maneras tergiversadas o francamente ocultas de hablar de la enfermedad, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la relación que tiene el cáncer con la muerte. Creo que los silencios que tenemos respecto a la muerte se han transferido al cáncer. La manera en que hemos personificado la muerte, que hablamos de ella, la hemos transferido también a la patología oncológica por esta relación prácticamente sinonímica que hemos tenido históricamente con la enfermedad. Y eso ha hecho de que se determine cuáles son los temas prioritarios que sí tenemos que hablar, como un acuerdo social tácito. Esto es importante en cáncer, esto otro no, y que tiene que ver finalmente con los valores sociales que tenemos y lo que nos parece que es importante conversar y lo que no. Ahora, Dani, en el caso del cáncer de mama, que está afectando a más de 7.000 mujeres, el diagnóstico al año, ¿no?, que fueron las últimas cifras, ¿cuáles son, o sucede, ¿no?, a veces tú especialmente has hecho un apostolado en esto, esas palabras que muchas veces pueden doler, ¿no?, o que tiene consecuencias más incluso que la propia enfermedad en su minuto? Cuéntanos un poco de eso. Sí, la verdad es que el cáncer de mama, el cáncer en general, pero sobre todo el de mama, diría yo, por la visibilidad que tiene, por afectar a las mujeres, por temas de género, por distintas razones, es el que más lleva la narrativa bélica, que hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Que es todo este lenguaje de violencia que rodea la enfermedad, ¿no? Con la excusa de que este lenguaje sería el que visibilizaría el sufrimiento, ¿no? Cuando hablamos de que esto es una guerra, de que esto es una lucha, de que tienes que ser fuerte para enfrentarlo, que te marca cuál es el comportamiento social que tú tienes que tener para ser un buen paciente, ¿no? Si finalmente es eso. No te vayas a descarrilar por otro lado, no aparezcas como aquel paciente que sufre, que está triste, aquel paciente que a lo mejor no quiere una nueva línea de quimioterapia. Aquella paciente que rechaza la reconstrucción, que quiere hablar de su sexualidad, etcétera, ¿no? Con esta excusa se habla de la guerra, ¿no? Con la idea de que con eso estamos visibilizando el sufrimiento. Muchas personas lo plantean así como, esto es, sí es una guerra y sí es una lucha porque estamos sufriendo. Y tú la vas a ganar. Y tú la vas a ganar. Y lo que yo siempre planteo es cuánto de este discurso efectivamente visibiliza el sufrimiento. Porque la guerra tiene que ver también con estos discursos meritocráticos de que quien lo hace realmente bien es quien se va a sanar. Y el hacerlo bien en nuestra sociedad es ser fuerte, es ser estoico, es regular tus emociones, algo que se le critica mucho más
a las mujeres que a los hombres, ¿no? Sin duda. Dani, cuando hablamos de comunicación en cáncer, estamos visualizando tres mundos. Tenemos la comunicación en cáncer de la mujer diagnosticada con su entorno más íntimo, de esa mujer con su equipo de salud y luego los medios de comunicación. Entonces, vamos diseccionando un poquito por área, ¿te parece? ¿Cómo lo estamos haciendo y cómo debiéramos hacerlo? ¿Cómo debiera ser esa comunicación, ¿no es cierto?, con esa mujer diagnosticada desde el entorno más íntimo. Yo creo que tenemos que primero ver que no es solo la paciente la que tiene mandatos sociales de cómo debe comportarse, sino que el entorno también, ¿no? Al entorno se le dice, tú no vayas a llorar delante de ella, no le vayas a hablar de tal o cual tema. No le contemos y no la estresemos. Exacto, tiene que verte fuerte. Tú tienes que decirle que todo va a salir bien. Entonces las pacientes dicen, como pareciera que no le toman el peso a mi cáncer, porque le están bajando el perfil constantemente y es lo que la familia siente que tiene que hacer para que la persona no se decaiga, por ejemplo. Claro. Entonces estamos todo el rato en un juego muy precario de mantener una red de apoyo, pero que sea lo suficientemente fuerte para que ella no se deprima ni se decaiga con la fantasía de que se puede enfermar más y todo lo que muchas veces escuchamos. Pero además que sea sensible. Entonces, ¿cómo mantengo eso, no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es desmitificar. A ver. Primero, de que si la paciente llora o la paciente tiene miedo, si la paciente llora, eso no va a hacer que las defensas vayan a bajar y el cáncer se vaya a ramificar, que es una suposición y una creencia que no solo tienen las pacientes, sino que se refuerza desde el entorno cercano y al entorno cercano, desde el entorno en general, incluso desde los profesionales de la salud. Dejar de temer a la tristeza, dejar de tener miedo al miedo, porque empezamos a generar un temor a hablar temas, porque si los hablamos los vamos a hacer realidad. Hay una especie de pensamiento mágico de que si yo hablo de la muerte la voy a llamar, de que si tengo miedo por mis hijos, no puedes hablar de eso. Y desde ahí también se produce en la mujer que está transitando este cáncer de mama esta sensación de no ser escuchada o invalidada, ¿no? O no comprendida. O no comprendida. O sea, mi entorno no entiende lo que estoy, ¿no? Y para la familia es muy difícil también, porque ¿cómo hago si que a lo mejor mi tristeza va a ser que la persona a la que quiero se sienta triste y llore y a lo mejor la voy a perjudicar, ¿no? Y esto tiene que ver también con todo esto también muy social de tenerle miedo al dolor. Cuando nosotros hablamos de llorar, si uno se fija, hablamos de me derrumbé, estaba hablando con ella y se quebró. Siempre ocupamos palabras que tienen que ver como con fantasías de destrucción, de que si lloramos nos vamos a hacer añicos, vamos a perder nuestra estructura, nuestra fortaleza y vamos a sucumbir a la tristeza, ¿no? Entonces, ¿cómo poder, cuando tenemos estas dudas como familia de qué hacer, ¿no? Todo, yo siempre les digo, todo aquello que tú vayas a decir o vayas a hacer para cerrar la puerta a una conversación, tiene que ser una voz de alarma para hacer algo distinto, ¿no? Cada palabra, cada chiste, el humor puede ser una herramienta, una súper buena herramienta. Sin duda, fabuloso. Somos pacientes y sabemos que el humor negro Así es. nos saca de cuánto, ¿no? Así es. Uno viera las sesiones que yo tengo con muchos de mis pacientes que nos terminamos riendo de cosas espantosas y uno se imagina lo escuchar a alguien esto. Y tiene que ver con que es una tremenda herramienta, pero cuando el humor se utiliza para desviar una conversación, para salir de un terreno pedregoso, para no contactarnos con el dolor, tóxico. Ahí ya tenemos que pensar, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿No? ¿Por qué estamos hablando de esto? Dani, y ahora esa comunicación en cáncer de esta mujer diagnosticada que está transitando, ¿no es cierto? Y no quiero hablar solamente del tratamiento radical, que son las quimios, que son las radioterapias, las cirugías, sino luego también la etapa de seguimiento de hormonoterapia, ¿no? Que no es una pastillita que se toma como un mejoral todos los días, sino que tiene sus consecuencias. Entonces, ¿qué pasa con esa comunicación y cuál es la importancia de reconocer este acompañamiento de la psicooncología en todo este proceso del diagnóstico, del tratamiento y luego del seguimiento, ¿no? Sí. El impacto en la salud mental es en todo momento, solo que tiene distintos acentos y tenemos que entenderlo de esa manera. Probablemente en el diagnóstico
el primer chaparrón, ¿no? El temor a la muerte, el tener una enfermedad que no sabes cómo vas La incertidumbre. de lo que va a pasar, que no sabes cómo vas a solventar emocionalmente, físicamente, financieramente, cómo lo vas a manejar con tus padres que ya son añosos, cómo lo vas a manejar con tus hijos. Bueno, y cada etapa podríamos determinar que tiene sus propios desafíos. Y la etapa de la remisión posterior a los tratamientos, de la supervivencia, o como queramos mencionar, es una etapa que ha sido frecuentemente invisibilizada respecto a los desafíos sanitarios, psicológicos e incluso sociales, laborales, etcétera, ¿no? Sí. Porque los pacientes sobrevivientes ocupan un lugar de privilegio dentro del mundo del cáncer. Y con esto me refiero a en el discurso social, no al paciente en su experiencia personal, ¿no? Son las pacientes que aparecen en los medios de comunicación, a las pacientes a las que les piden testimonio, son las pacientes que tienen plataformas en redes sociales, son muchas veces influencers. Se espera de ellas hay un autor que se llama Edgar Cabanas que habla español, que dice que se espera como recauchaje, no lo dicen esos términos, pero como recauchaje psicológico y espiritual. Tú después de haber pasado por un cáncer tienes que ser una mejor persona. Sin duda. Tienes que ser una mejor mujer. Agradecida. Agradecida de la vida todos los días. No puedes estar sufriendo, no puedes estar quejándote. Tienes que volver lo más pronto posible a retomar tu vida anterior. Tienes que estar siempre con un mensaje motivador y tienes que haber aprendido la lección que el cáncer te vino a enseñar. Claro. A la única enfermedad en el mundo que se le pide una lección aprendida. Sin y duda. Que tú tienes que develar. La enfermedad coronaria no se le pide. No. A una hepatitis nadie te dice cuál fue la lección de la hepatitis, pero me pareciera que tú además tuviste que pasar por esto para aprender algo que no tuviste forma de aprender de otra manera. Es tremendamente violento. Sí. Y es una exigencia muy grande, ¿no? Entonces, todos estos desafíos que tiene esta etapa, que tiene que ver con el que no termina tu tratamiento, o sea, que no termina tu experiencia cuando se termina la última sesión de radioterapia, que no se acaba tu proceso oncológico porque tocaste una campana, que tú vas a seguir cansada, muchas veces con dolores, yendo a la cocina sin saber por qué fuiste 5 veces al día y entrando a trabajar porque se acabó tu tratamiento y porque así dicen la política pública en este minuto. Claro. que tienes que hacer. Y te encuentras con mujeres que están yendo a trabajar en estas condiciones con dolores, con una inseguridad tremenda porque no estoy pensando a la velocidad que lo hacía antes, porque ya no me puedo mantener en pie como lo hacía antes, y antes tenía que correr y caminar entre no sé cuántas oficinas y ahora camino 3 pasos y muchas veces me canso. ¿Cómo lo visibilizo? Y pero ahí existe un miedo, porque está el prejuicio de no me vayan a discriminar o a excluir. Claro, o perder mi fuente laboral. ¿Y cómo se maneja eso en el lenguaje, entonces? Bueno, en el lenguaje aparece, porque se le dice así como, pero esto ya estás de regalona. Claro, ¿no? ya estás sana ya. Ya te tienes que estar contenta y feliz, no te vas a ir de licencia de nuevo. Y todas estas ideas de que, yo hoy día algo posteé respecto a eso, de como que la licencia por cáncer fuera una especie de descanso ya que tú tienes cáncer, o casi de vacaciones. No hay recuperación. Y el cáncer la verdad es que es un trabajo de tiempo completo. O si no estás lidiando con los tratamientos, con los efectos del tratamiento, estás lidiando con el tratamiento en sí o con los miles de trámites administrativos y de papeles que tienes que hacer al meterte en el mundo de la salud, que es otro mundo, otro lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, el poder comprender que esta visión que tenemos de la supervivencia no es tal y que tenemos a una persona que todavía lidia y va a lidiar un rato con los efectos de los tratamientos, con el haber tenido cáncer y con todos los duelos de las pérdidas de las personas que quedaron en el camino, de tu imagen personal, de la persona que eras y que ahora eres, y a lo mejor la vas a recuperar, pero hoy te duele el alma haberla perdido. Así. Dani, ya para pasar a otro tema, pero me quedó pendiente el lenguaje del equipo de salud. Pongamos un ejemplo cortito en beneficio del tiempo, pero por ejemplo el minuto del diagnóstico. Yo me imagino que es tremendamente difícil, ¿no? Pero se producen efectivamente situaciones complicadas que podrían tal vez
o suavizarse o minimizarse por lo menos el shock, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos errores, ¿no es cierto?, que se comete al minuto del diagnóstico o simplemente cómo debiera ser, ¿no? Entendiendo que no hay fórmula. Sí, entendiendo que no hay fórmula y entendiendo, hay cosas también que tienen que ver con aspectos organizacionales y no personales de los médicos. Muchas veces les atacamos mucho a los médicos. Así es. De cómo se dan ciertas situaciones y tienen que ver con cuántos minutos tienen destinados para atender, cuántos pacientes tienen en lista, que son generalmente decisiones que escapan a lo de los profesionales, ¿no? O sea, tenemos que entender que hay cosas organizacionales, por lo tanto el compromiso tiene que ser también institucional, ¿no? Así es. Con la humanización de la salud. Dicho eso, pasa que muchas veces los diagnósticos se dan de manera muy apresurada, de manera muy técnica, apelando solo a la información relativa a la enfermedad, sin atender a mi lenguaje, a lo mejor ocupando un lenguaje muy sofisticado, ¿cierto? Muy técnico, sin atender a si la persona me está entendiendo. O si está escuchando, porque después de eso ya no escucha. ¿Y qué de eso me está...? Porque yo le puedo decir al paciente, pero dígame lo que le acabo de decir. El paciente te puede repetir exactamente lo que tú le acabas de decir. O nada. Pero no por eso va a haber entendido. Entonces, el poder hacerlo atendiendo a lo que el paciente entendió, el poder ir intercalando con preguntas respecto a cómo lo va tomando, cómo lo va sintiendo, si tiene alguna duda. Yo doy muchos talleres de comunicación y de aspectos complejos de la comunicación, sin duda, ¿no? Sin duda. De cómo hablar de la muerte, de cómo hablar de la sedación paliativa, de cómo hablar de la sexualidad, de aspectos muy complejos, pero que me he dado cuenta de que necesitamos volver a lo simple de la comunicación. Y ahí estaría el... Sí, el volver a lo simple de lo que significa que tú como médico, médica, enfermero, enfermera, llegues y le sonrías a la persona. La mires a los ojos. La mires a los ojos, ¿cierto? Te presentes, le digas tu nombre, le digas cuál es tu rol. La persona no tiene por qué entender lo que es un radioterapeuta, lo que es un oncólogo médico. Y desde ahí, ¿qué puedes hacer por él o ella? Ya. Dani, vamos a otro lugar ahora. Vamos a hacer un recorrido por estos estereotipos y prejuicios, ¿no? Y que finalmente, sin duda, producen, ¿no?, estos daños que podríamos minimizarlos al menos y evitarlos. Y vamos a ir por ciertos temas. Y tengo 4 temas rápidamente. Ya, va. Lo primero es lo que se ve. Vamos al cuerpo, a la peladita, al no te preocupes si ya te van a poner la pechuga de nuevo. ¿Qué pasa con esos estereotipos y esos prejuicios? Primero, con lo que se ve, porque eso produce mucho daño, sin duda. Sí. Y yo creo que a las mujeres nos cuesta diferenciar qué es importante para mí y qué es importante para la sociedad en términos del cuerpo. Así. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer también, bueno, que hacemos mucho, yo lo hago mucho en terapia con mis pacientes, pero que tenemos que hacer cada mujer también consigo misma, ¿no? Desde la educación temprana, sin duda, ¿no? Absolutamente. Autoestima. Y que nosotros estamos aprendiendo ahora, si son cosas que... no sé, yo llevo muchos años en oncología y ahora me están haciendo ruido cosas que antes yo hacía o campañas que yo hice y que ahora digo, esto no estaba bien, y ahora uno lo repiensa, ¿no? Claro. Pero en el fondo muchas mujeres se sienten menos mujeres, ¿no? Por no tener pelo, por tener una mastectomía, por tener una histerectomía, etcétera. Y eso tiene que ver con la construcción social de lo que te han dicho que es ser mujer y de lo que te han dicho de cómo debe verse una mujer. Y eso no solo implica un impacto psicológico de cómo yo me miro en el espejo, sino que tiene impacto en las decisiones clínicas. O sea, hay mujeres que se reconstruyen no porque lo necesitan realmente o porque para ellas su feminidad esté en las mamas, sino porque les han dicho, ¿cierto?, que ¿cómo no te vas a reconstruir? Claro. O sea, yo he tenido pacientes que me han dicho, si yo fuera tu marido, preferiría que te reconstruyera. O sea, son cosas muy feroces relacionadas a cómo te tienes que ver y cómo tienes que ser, como hablábamos, y cómo te tienes que sentir respecto a tu cuerpo. Entonces, cuando hay una mujer, por ejemplo, que no está dispuesta a pasar una 4ª vez por un pabellón, ¿cierto?, por una reconstrucción que no dio los resultados esperados, porque tuviste problema con el expansor y no quieres más y decides quedarte plana, ¿cierto? Sin duda. Hay un cuestionamiento del entorno. Y está la creencia de que esa persona a lo mejor está deprimida, o de que cómo se va a quedar así, o que se está echando a morir.
o a lo mejor parte de su reconocimiento tiene que ver con esa propia cicatriz, ¿no? Claro, o con decir, chuta, parece que mi sexualidad no está solo ahí. Por eso cuando dicen, hablan de recuperemos la autoestima a través de la reconstrucción, ahí. Bueno, ahí viene la importancia de la comunicación en cáncer, ¿no? Ahora, Claro. hablaste de sexualidad recién. Vamos a ir rápidamente también a ese tema. A mí me conmovió mucho estas comunidades y chat donde compartimos, ¿no es cierto?, mujeres que hemos transitado o estamos transitando por el cáncer de mama. Y muchas se llaman las sirenas invisibles. ¿Ya? Y tiene que ver con que efectivamente se sienten ya retomando, ¿no es cierto?, comillas, a normalidad que le llaman. Puede ser espectacular hacia arriba lo que se ve, pero sin libido, que son parte de las consecuencias de los tratamientos, o en el minuto, por ejemplo, de una quimio, o luego con la hormonoterapia en el tiempo, ¿no? Que no hay libido, cambia absolutamente la forma de O por el sentir, impacto emocional. por el impacto emocional. O sea, ¿qué pasa? Porque es un tema súper tabú. Y me conmueve además que un grupo de mujeres se llamen sirenas invisibles, Sí. porque nadie habla del tema y se sienten como sirenas de la cintura hacia abajo. Sí, sí. Bueno, la sexualidad es otro de los silencios, ¿no?, que hablábamos. Cuando hablábamos de que también socialmente se determina aquellos aspectos que son importantes de conversar y los que no, la sexualidad se ha determinado como un aspecto no importante de conversar. Si tú estás luchando por tu vida y batallando contra la enfermedad, la sexualidad puede ser incluso inadecuado, así como que te estás preocupando por eso. Y la verdad que la sexualidad es uno de los pilares de la calidad de vida. Pero también tenemos una visión de la sexualidad muy coitocentrista, muy centrada, y esto como para entenderlo, muy centrada en el coito, claro. ¿Sí? En la penetración pene-vagina. Bueno, por lo tanto, si eso falla, claro. Creemos que toda la sexualidad falla. Como si fuera una máquina que hay que aceitar nomás, claro. Exacto. Entonces, ¿cuál es la intervención de prevalencia, ¿cierto? ¿Cuál es la mayor intervención? El gel, si es que se interviene. Y si es que se habla, porque la mayoría del tiempo no se habla. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando se habla, el gel para la mujer. O sea, todo pensado en la lógica de facilitar la penetración. Práctica sexual que no es de la preferencia necesariamente de todas las mujeres. Sin duda. Hay mujeres que disfrutan más del sexo oral, de otro tipo de práctica. ¿Y cómo deberíamos abordarlo entonces? Atendiendo de nuevo a cuál es la vivencia de esa mujer en particular, ¿no? Y de la pareja, porque la pareja nunca la consideramos más que para darle instrucciones. Entonces, bien, ese punto. Siempre le estamos diciendo, usted tiene que portarse bien, no la vaya a hacer rabiar, con una infantilización, con tan poco cuidado. Entonces, de cómo era la sexualidad para ella, ellos, o si son parejas del mismo sexo, cómo la vivían antes, cómo la están viviendo ahora, qué aspectos les gustaría recuperar, con qué aspectos se presionan, porque también uno lleva el calendario en la cabeza, ¿no? Han pasado 2 semanas, 3 semanas, han pasado 2 meses y ya entonces estamos muy mal. ¿Y cuánta sexualidad hemos tenido si solo pensamos que la sexualidad es el coito? Entonces, además, ese espacio temporal va a ser aún mayor. Entonces, el poder conversar sobre cómo se está viviendo, qué es lo que necesita para poder tener un abordaje interdisciplinario. Construir una intimidad, ¿no? Distinta. Exacto. Claro. Y que podamos hacerlo interdisciplinariamente, porque ahí tienen que intervenir los médicos y médicas, enfermería, kine para ver temas de piso pélvico, psico-oncología para ver la vivencia del cuerpo, de la pareja, los temores, la fantasía en términos de qué creo que va a pasar. El cáncer de mama está surcado por el temor al rechazo, a la pérdida del amor y al abandono. Porque somos mujeres a las que nos han dicho muy tempranamente que si no somos lo suficientemente bellas, misteriosas, entretenidas, inteligentes, etcétera, y no mantenemos la pareja, la persona se va a ir. Si además tenemos un cáncer de mama, donde no tenemos pelo, donde no tenemos una mama o las 2 mamas, donde me siento pésimo, no tengo deseo, la posibilidad de que me abandonen es altísima y vivo con ese temor. Y muchas veces las parejas están, como digo yo, como 5 pueblos más allá, pensando en qué hago si ella no está. ¿Qué hago si esto no resulta? Y me ha tocado muchas veces ver las parejas y conversar con ellas, y mientras la mujer está muy preocupada de que a lo mejor me van a dejar por cómo me veo, porque ya no soy deseable o ya no soy atractiva, la pareja está preocupada de que a lo mejor la voy a perder. Ahora,
en estos como prejuicios, ¿no?, que estamos conversando ahora, estereotipos que tanto influyen en recuperarse y reencontrarse finalmente y reconocerse, vamos a hablar un poco de la importancia entonces de los medios de comunicación, ¿ya? Como para, ¿qué lenguaje es el que debiera evitarse un comunicador, ¿no es cierto?, o comunicadora, cuando aborda una noticia o un testimonio de cáncer, y que es lo que estamos viendo ahora y que no debiera ser? Ya hablamos algo del lenguaje bélico. Sí. ¿Cómo debiera armarse esto? Bueno, yo creo que eso es fundamental. O sea, el lenguaje bélico, cuando yo lo hablo, siempre lo explico en términos de que es un paradigma. Y en tanto paradigma no lo voy a ver hasta que me ponga el foco ahí, ¿no? A ver. Porque cuando pongo el foco y empiezo a ver, cuántas noticias de cáncer hablan de que tal persona perdió la batalla, tal persona está batallando contra, cuánto estamos dividiendo a los pacientes entre ganadores y perdedores, cuánto estamos hablando de toda esta, en términos de toda esta narrativa, nos vamos a dar cuenta que es un lugar común, si es que no, o sea, es mayoritario. Yo creo que hay cada vez más conciencia de eso, pero todavía falta muchísimo. Y debiéramos evitar cualquier tipo de lenguaje que sea una exigencia de buen comportamiento a las pacientes con cáncer. Y aquí quiero decir algo que es súper importante, Marisol, y es que lo complejo de ese lenguaje, entre muchas otras cosas, además de las exigencias, es que tiene la promesa implícita de que si tú tienes esa actitud te vas a mejorar. Y eso no es cierto. No es cierto que las personas cuya enfermedad avanza es porque no fueron lo suficientemente fuertes o no quisieron con la suficientemente fuerza estar vivos. Eso es falso y es una exigencia, y eso además una afrenta a la memoria de las personas que ya Ahora, no están con claro, nosotros. se producen cosas como incluso en las pautas, se busca ese positivismo tóxico, ¿no?, que se habla, ¿no? Claro. Entonces, porque a mí a veces me dicen, bueno, pero es que a ti te gusta hablar del cáncer en términos positivos. Yo, no, por supuesto que no. Yo quiero que hablemos de esto lo más real posible, con todo lo que implica una enfermedad compleja de esta envergadura y devolverles al cáncer el estatus de enfermedad, no de enemigo, no de la trinchera. Y para eso tenemos que preguntarnos también como comunicadores, ¿qué idea de enfermedad estoy transmitiendo yo con este titular, con este GC, con este cuerpo de noticias, con este testimonio? ¿Por qué estoy tomando este testimonio y no otro? Si la decisión va a ser siempre ética y probablemente la mayor decisión tiene que ver con el testimonio que no estoy tomando. ¿Por qué estoy tomando esta cuña y no otra? ¿Por qué quiero visibilizar esto? ¿Qué estoy dejando de atrás? ¿Qué no quiero visibilizar? Me encantaría cerrar esta conversación que hemos tenido hoy día con una reflexión para las mujeres que están transitando de alguna manera en algún lugar de este camino del cáncer de mama, pero también para los otros que son los que acompañan, jefas, jefes, parejas, amigos, etcétera. ¿Qué les dirías tú como reflexión? Ay, qué difícil. Yo creo que para todos tenemos que aprender a abrazar nuestra propia vulnerabilidad, y que la verdadera fortaleza está en eso, en poder reconocer nuestras fragilidades, nuestras vulnerabilidades, las de nuestros seres queridos, acompañarlas, abrazarlas. Y como dice una autora que también me gusta mucho, que la enfermedad viene de infirmus, de perder firmeza, ¿no? Entonces, de poder estar con el otro hasta que el otro vuelva a poder estar firme por sí mismo. Lindo. Bueno, gracias Dani por esta preciosa conversación y también súper útil, ¿no?, de conversaciones impostergables por el cáncer de mama, por acompañarnos hoy día. Muchísimas gracias a ustedes, a ti sobre todo y a Base Pública por crear este espacio que me parece más que necesario. Gracias, Dani. Bueno, y los dejamos a todos invitados para que puedan revisar el ciclo completo de conversaciones impostergables por el cáncer de mama en basepublica.cl.